Disculpen, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, licenciado. Muy bien. Ahorita iniciamos con la clase, compañeros. Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante e igual de importante que los que habíamos visto, pero revierte de mucha importancia por lo que contiene, ¿verdad, compañeros? Es algo que en determinado momento se presenta a todos y cada uno de nosotros, porque hace referencia a la interpretación que se le puede dar a los contratos. Compañeros, entonces eso es interesante porque muchas veces hay algún tipo de problema al momento de interpretar los contratos. La mayoría me dirá, bueno, pero ¿qué puede ser de extraordinario en interpretar un contrato? Realmente se hace lo que el contrato dice, pero muchas veces, compañeros, la redacción eh, de un contrato, lo que las partes, los contratantes quisieron dar a entender, se dificulta y eso puede traer consecuencias complicadas al momento de ejecutar un contrato o sin ir muy lejos al momento de registrarlo. Puede existir problemas porque lo que pasa es que si la interpretación es incorrecta, puede generar otro tipo de efectos, los cuales en algún momento traen consecuencias muy complicadas, ¿verdad? La interpretación no es más que la actividad intelectiva, compañeros, o la actividad intelectual que va a desentrañar o a establecer qué es lo que el contrato quiso dar a entender, qué es lo que el contrato en determinado momento quiso desarrollar. Eso es a lo que se refiere la interpretación de los contratos. Y ha sido un tema muy recurrente, compañeros, a lo largo del tiempo. Porque, como les digo, si un contrato se interpreta mal, puede incluso ser objeto de una deducción de responsabilidades civiles, ¿verdad? Se pueden deducir responsabilidades. Entonces, tratando de dar una respuesta a esta situación, surgen una serie de teorías. La primera es la teoría de corte clásico o subjetiva. La teoría de corte clásico o subjetiva es aquella teoría en la cual se va al interior del contrato con el ánimo de poder establecer cuál es la intención que tuvieron los otorgantes o las partes, qué es lo que quisieron dar a entender, qué es lo que en determinado momento se pretendió para poder ejecutar el contrato. Es decir, para poder establecer qué es lo que se quiso dar a entender o cuál fue la obligación que se generó. Entonces, de esa manera, se puede establecer
el sentido del contrato. Entonces hay que leer el contrato, establecer realmente, aun si no hay aspectos muy claros, qué es lo que se quiso dar a entender. El problema de esta teoría, compañeros, de la teoría subjetiva, es que tiene mucho que ver con el criterio de la persona que está interpretando. Entonces, en determinado momento sí se presentaron problemas, ¿verdad? Sí se han suscitado problemas. Porque el hecho de que tenga que ver con el criterio, es decir, la interpretación que se está planteando, tiene que ver con lo que ellos pretendieron en determinado momento dar a entender. Entonces eso sí puede provocar un problema. Y de hecho lo provocó, ¿verdad? Cuando surge la teoría de corte clásico subjetiva, donde se trataba de interpretar, de tratar de establecer eh, cuál era el sentido del contrato. Entonces, ese es un pequeño problema, compañeros. No siempre es así, hay veces que, así como hay situaciones que se generan tácitamente, es decir, se sobreentiende, se presentan también en el contrato, pero hay veces que no. Hay veces que la redacción es ambigua, no es clara. Entonces, hay problemas al momento de interpretar. Por ejemplo, para saber quién es el acreedor, para saber quién es el deudor, para saber si el bien inmueble que se está vendiendo realmente ese es el que se está vendiendo, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con la interpretación que pueda dársele al contrato. Yo ponía un ejemplo hace algún tiempo eh, sobre la venta de dos viviendas, donde se consigna el número, los números de finca, folio y libro de ambas viviendas. Pero más adelante dentro del contrato se describe solo una de ellas, cómo es y las condiciones que tiene y todo. Y después se dice que se da a la venta el bien inmueble descrito. El problema aquí es que al inicio del contrato se consignaron datos de dos bienes inmuebles, pero después se describió uno y posteriormente se está vendiendo, pero no se dice exactamente, solo se dice el bien descrito con anterioridad. Si nos vamos a la lógica, tendría que ser el bien que está debidamente identificado posteriormente, ¿va? Donde dice que tiene las calidades que tiene. Pero ¿y si no es así? Si realmente era el otro bien el que se estaba dando en venta. Entonces son cosas que se pueden presentar y que de hecho a lo largo del tiempo se han presentado. Algunos no tienen tanto problema porque caen de su propio peso, ¿verdad? De la misma lógica en el contrato, por lo cual no habría problema al momento de desarrollarlo, ¿verdad? De ejecutar el contrato, la obligación que está contenida dentro del mismo. Pero si no es así, incluso se pueden deducir responsabilidades. Precisamente por eso es que surge otra teoría, la teoría objetiva, que la teoría objetiva se basa única y específicamente en lo que el contrato dice. No entra a realizar ningún tipo
de interpretación en relación a, bueno, lo que quiso dar a entender. No hay interpretaciones tácitas. Simplemente lo que dice el contrato es lo que se hace. Fíjense que aquí pasa lo mismo que se suscitó con las formas de los contratos, cuando surge el sistema formalista, que tiene que ver con los rituales y las distintas formas que se presentan en un contrato, o con el sistema, entonces surge el sistema consensualista, donde ya todo se basa en la buena fe, y derivado de los problemas que se presentaron ahí, surge el sistema de la forma escrita. Todo tiene que ir por escrito. Pues aquí es una cosa similar. En determinado momento habían algunos cabos sueltos en relación a la interpretación subjetiva, y lo que se hacía era que se utilizaba el texto en sí. Vamos a lo que el texto del contrato establece. Y si no, bueno, es que se amplíe el contrato para poder entenderlo de una buena manera. El problema es que como les decía, cuando el contrato no es claro, pueden existir problemas. Y de hecho, si nos vamos al estricto sentido de lo que se escribió, ahí no vamos a tener ningún tipo de problemática. Ahí todo va a seguir, todo va a suscitarse de una manera correcta, ¿verdad? Porque da poco espacio para que se pueda establecer, es que quiso dar a entender, lo que ellos querían dar a entender es esto. No, ahí no tiene espacio esta situación. No se presta para una interpretación amplia, sino es estricto y se va nada más al texto que se plantea. Esta persona es el acreedor, esta persona es el deudor. No hay que interpretar nada más. Entonces, esa teoría en la actualidad tiene mucho auge. Se utiliza, pero es porque se presentó una teoría ecléctica, ¿verdad? Que es la que se conoce como teoría novísima, que tomó lo mejor de ambas teorías para tratar de descifrar con exactitud el contrato. Entonces, la primera situación presentada en esta teoría novísima está contenida en el artículo 1593, compañeros. Artículo 1593. Démosle lectura al artículo 1593. Dice el artículo 1593, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Las cláusulas son segmentos que se consignan en el contrato, ¿verdad? Son pequeñas partes o párrafos de los contratos. Dice el segundo párrafo, si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Entonces, fíjense, compañeros, que es una mezcla. Si nos vamos al segundo párrafo, ahí encontramos alguna relación con lo que es la teoría subjetiva. Y si nos vamos al primer párrafo de este artículo, vemos la coincidencia con la teoría objetiva. Fíjense que como lo que sucede es que un contrato, como ya hemos visto, da origen, modifica o
extingue una obligación. Es decir, la deja para que se pueda ejecutar, es decir, para que en determinado momento esa obligación empiece a surtir sus efectos. El problema es cuando no se interpreta bien, ¿verdad? No se establece bien qué es lo que se está considerando, qué es lo que se debe de hacer. Entonces, precisamente, lo que ha ocurrido es que la tendencia ha sido a que se utilice más el primer párrafo, a lo que se está por escrito, ¿verdad? Y no hacer una interpretación amplia. Y esto se ha utilizado no solo, compañeros, se ha utilizado no solo en los... al momento de que los contratantes quieren dar el significado, sino también se ha utilizado en los registros. Muchos de los contratos van a dar a los registros para que puedan surtir sus efectos las obligaciones, ¿verdad? Para agotar ahí el principio de publicidad. Y en muchos registros hacen una interpretación del contrato para poder elaborar la inscripción, el registro correspondiente. Entonces, muchos se basan precisamente en el primer párrafo del artículo 1593, influenciado precisamente por la teoría objetiva, ¿verdad? Para no dar una mala interpretación. Fíjense que, de hecho, lo de la interpretación, como es un tema importante, nuestro código lo regula del artículo 1593 al artículo 1604 del Código Civil. En el artículo 1594 se establece lo siguiente: por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Es decir, volvemos al ejemplo que yo les ponía, donde aparecen dos números de bienes inmuebles, pero solo hay descripción de uno de ellos. ¿Cuál era el que había que vender? Peor que vendemos el que no se quería vender. Probablemente ya analizando las inscripciones de cada uno de los bienes, nosotros podemos establecer, es este el bien inmueble que se va a vender. Pero no lo dice claramente el contrato. Entonces, por eso es que la teoría objetiva, o la parte que afecta de la teoría objetiva en la teoría novísima, es la que más se ha utilizado. El artículo 1595 del Código Civil establece: las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Es decir, tienen que ir más adecuados con el contrato en particular. El artículo 1596 establece: si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. Entonces, todo va orientado a beneficiar en determinado momento a los contratantes, ¿verdad? No puede ir en contra. Pero hay que tener en consideración que algunas cosas sí pueden provocar problemas, como eso que yo les decía. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos viviendas es la que se está vendiendo? El artículo 1596 establece: si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. Entonces, aquí habría que considerar de qué tipo de contrato estamos hablando, cómo es que se está desarrollando el contrato, si la redacción fue la adecuada, para que tenga
la interpretación un sentido adecuado o en la misma línea, ¿verdad, compañeros? Al que se desarrolló o a lo que se desarrolló, al contrato que se desarrolló, que se faccionó, que se elaboró, con el ánimo de no interpretar algo distinto a lo que en determinado momento se quiso dar a entender, ¿verdad? Y fíjense, compañeros, que es muy importante porque lo que pasa es que no solo es para eh, generación o nacimiento de una obligación, puede ser para la modificación de una obligación o la extinción de una obligación. Por ejemplo, se generó una hipoteca, se terminó de pagar el préstamo. Entonces, el acreedor otorga un documento para que se cancele la hipoteca. Ese documento se le denomina carta de pago. Pero ¿y si no viene de una manera clara? No dice, por ejemplo, el bien, no lo identifica plenamente, o no dice claramente que se deba de cancelar. Ahí estamos ante la cancelación, ante dejar sin efecto una obligación, ¿verdad? Una obligación existente, que ya fue cancelada, ya se cumplió, ya se pagó. Y si no es clara, y si la cancelamos y no era eso, entonces como vemos, sí hay eh, algún tipo de responsabilidad en este tipo de situaciones. Se generan eh, responsabilidades que pueden traer como consecuencia problemas. Veamos, habíamos dado lectura al artículo 1596. Veamos lo que dice el artículo 1597 del Código Civil. Dice: cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Las cláusulas, compañeros, son pequeñas partes del contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, la cláusula primera puede ser los antecedentes del bien que va a ser objeto de la venta. La cláusula segunda puede ser la venta en sí, donde ya se está otorgando el pago del precio. Y la cláusula tercera es la aceptación del contrato. Entonces, son divisiones del contrato para llevar un mejor orden. A eso es a lo que se denomina cláusula. Entonces, puede ser que haya, entre las cláusulas haya contrariedad, ¿verdad? Se estén contradiciendo. Entonces, precisamente para eso existe este artículo, el artículo 1597, que establece que cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. ¿Verdad? Con lo que los contratantes quieran o estén dando a entender, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. A eso es a lo que se refiere este tipo de situaciones, ¿verdad? Como vemos, el legislador sí le dio la importancia correspondiente a este tema, porque en determinado momento sí se puede presentar, como les he comentado, problemas si no se interpreta de manera correcta un contrato, ¿verdad? Una venta que no debió haberse hecho, o
en determinado momento no se puede establecer correctamente quién es el acreedor y quién es el deudor. Entonces, es un tema importante la interpretación del contrato, para que la interpretación sea correcta y no haya ningún tipo de problema. Como les decía, también en los registros se da esta situación para el momento de la redacción de una razón, ¿verdad? En el cual se está ejecutando ya el principio de publicidad, debe de ser claro. El contrato debe ser claro para no publicitar algo que no es, algo que no existe, ¿verdad? El hecho de que una persona esté vendiendo una casa, que se consigne un nombre distinto del comprador, porque realmente no había claridad si esta persona era el comprador o era el mandante o cosas así, ¿verdad? Entonces debe de establecerse de una manera clara y concreta. Veamos ahora, compañeros, lo que establece la segunda diapositiva. Efectos del negocio jurídico contractual. Es que lo que sucede, compañeros, es que la interpretación debe ser clara, ¿verdad? Y esto también trae como consecuencia que el negocio jurídico en determinado momento no pueda producir los efectos correspondientes, ¿verdad? Si se interpreta mal. Pero también se da otra situación aquí. En algún momento nosotros platicamos sobre lo que eran las obligaciones sociales y las obligaciones morales, ¿verdad? Y que las obligaciones sociales eh, imponían algún determinado accionar, pero al imponer estas acciones, no había una obligación, no hay una obligatoriedad para el cumplimiento de las mismas. Igual sucede con las obligaciones morales. Pero en el caso de las obligaciones civiles, como son jurídicas, sí hay coercibilidad. Se puede obligar al cumplimiento. Y es que lo que sucede es que los contratos, al generar una obligación, modificarla o extinguirla, producen efectos, ¿verdad? Producen efectos. Y si alguien ha celebrado un contrato, pero no lo concluye o no tiene la intención de concluirlo, se le pueden deducir responsabilidades. Les pongo un ejemplo. Yo generalmente el ejemplo que pongo es el de la compraventa, porque es un contrato muy típico donde se puede observar claramente quién es el comprador, quién es el vendedor y si hay algún tipo de problema para la perfección del mismo. Entonces, en un contrato de compraventa, si el vendedor entrega el bien inmueble o el bien que esté comprando, pero el comprador no paga, a pesar de que ya hay un contrato celebrado donde ya hubo consentimiento, es decir, un acuerdo de voluntades, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay un incumplimiento en el contrato. No se terminó de perfeccionar. Se van a deducir responsabilidades sobre la persona que no cumplió con el contrato. Veamos lo que dice el artículo 1534, compañeros. El artículo 1534 establece efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Incluso si hay problemas en vicios del consentimiento, ¿verdad? Como el dolo. Entonces va a existir algún tipo de problema al momento de que el contrato pueda nacer a la vida jurídica.
¿verdad? Y los efectos van a estar distorsionados o no va a producir los efectos que se estaban buscando. Lo que sucede es que el contrato es ley entre las partes, compañeros. Entonces, si es ley entre las partes, están obligados a cumplirla. No puede ser que una persona diga, menos ya celebramos el contrato, pero yo no voy a pagar la renta en un alquiler. O simplemente en ese mismo alquiler la otra persona está recibiendo la renta, pero no da el bien para que se utilice. Entonces, tiene que cumplir con lo que se ha establecido, ¿verdad? Están obligados los contratantes a concluir el contrato, pero el contrato no solo es la celebración como tal, sino también los efectos que produce, ¿verdad? El cumplimiento de la obligación. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Recordemos que el contrato contiene obligaciones civiles que son coercitivas, compañeros. O sea, me pueden obligar a que cumpla. Ah, mire, él no entregó el bien, bueno, entonces lo tiene que entregar. Se le va a demandar para que cumpla con los daños y perjuicios. En el caso del acreedor, ¿verdad?, de la persona en favor de quien se constituyó la obligación, lo que él tiene a su favor es que puede exigir el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Si el deudor no paga, entonces él puede acudir a los tribunales para que se haya un juez, para que judicialmente se le obligue a cumplir. Y en el caso del deudor, de la parte pasiva del contrato, de la persona que está obligada a cumplir con la obligación, entonces tiene que cumplir con lo que se comprometió. Entonces, a eso se refieren específicamente los efectos del contrato. Una persona que es quien exige el cumplimiento de la obligación, denominado acreedor, tiene que solicitar el cumplimiento del contrato, de la obligación contenida en el contrato. Y el deudor tiene que cumplir con esa obligación. Y si no, se les obliga a cumplir con lo mismo. Porque hay, en este caso, coercibilidad, obligatoriedad. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud de este tema que vimos hoy? La interpretación y los efectos del negocio jurídico contractual. Todo claro, licenciado. Gracias. Muy bien, compañeros. Muy bien, les agradezco. Fíjense, compañeros, que les quería comentar que yo lo había señalado el día martes para el examen extemporáneo, para las personas que se van a someter al examen extemporáneo, pero el día martes es el día del abogado, es 24 de septiembre, entonces me parece que no van a haber clases. Entonces el examen se traslada para el día jueves, por favor, compañeros. De igual manera yo voy a mandar un recordatorio por los grupos de WhatsApp, si ustedes pudieran comentarle a las personas que no acudieron el día de hoy a la clase, yo les agradecería, compañeros. Entonces yo dejaría el tema de hoy hasta aquí, compañeros, y no me resta más que desearles una feliz noche y nos vemos entonces el día jueves de hoy en 8, pero de manera presencial. Pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, gracias. Feliz noche, compañeros.